Bueno, hermanos, que tengan un feliz sábado, los que estamos aquí, a todos los que nos siguen ahora y los que lo verán después. Estamos en la lección número 6, que se llama Imágenes de la Unidad. Así que bueno, primero vamos a comenzar con una oración. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día de sábado, por tu santa ley que nos marca el camino y lo que está bien y lo que está mal. Te damos gracias por la oportunidad de seguir poder estudiando la Biblia en libertad y seguir aprendiendo de ella y preparándonos para los tiempos que vienen. Te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, que Jesús sea el Maestro de todo lo que se diga aquí y que esto sea para fruto de vida eterna, tanto de los que estamos ahora presentes y los que lo verán más adelante, y que tu nombre, Señor, sea exaltado en el cielo y aquí en la tierra también en este día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar por el versículo que nos toca siempre para memorizar. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto está en 1 Corintios 12:12. La lección ahora nos trata de estos símbolos, de estas imágenes que representan a la iglesia. Se tratan algunos, no todos, bueno, hay otros, hay muchos, pero bueno, varios de los más importantes. Quizás queda uno que no se ha tratado, que es la iglesia como esposa, que no está, digamos, acá, pero bueno, ese también es de los más importantes, ¿no? Realmente se hubiese estado bien que también se lo trate. Pero vamos a leer cómo empieza la introducción. Dice, cualquiera que haya estudiado la Biblia sabe que está llena de imágenes y símbolos que apuntan a realidades mayores que esas imágenes y símbolos en sí. Por ejemplo, la esencia de todo el sistema sacrificial bíblico es, en cierto sentido, un símbolo de una realidad mucho mayor, Jesús y todo el plan de salvación. En realidad ese es el símbolo y el propósito, ¿no?, de todo el sistema sacrificial, era ver a Jesús ahí. En la Biblia se usan muchos otros tipos de imágenes y a veces también los elementos más básicos, como el agua, el fuego o el viento. Según el contexto, estas son imágenes de verdades espirituales y teológicas. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto está en Juan 3:8. Usó el viento como símbolo del Espíritu Santo, ¿no?, de los que son nacidos del Espíritu Santo. Dice, la Biblia utiliza una cantidad de imágenes para describir la clase de unidad que encontramos en la iglesia, la unidad que Dios llama a manifestar ante el mundo. Cada imagen individual no está completa en sí misma. En su conjunto, estas imágenes revelan muchas cosas sobre la unidad de la iglesia, como la relación de la iglesia con Dios, las relaciones de los miembros entre sí y la relación de la iglesia con la comunidad en general. Dice, la lección de esta semana analizará algunas de las imágenes y lo que nos dan a conocer sobre la unidad en Cristo. Bueno, y sabemos que la Biblia, así como también era el hebreo, el lenguaje hebreo, a veces un mismo símbolo es para algo bueno, referente a Dios, y también para lo contrario. Por ejemplo, el león, el símbolo de Jesús y también de Satanás. Pero bueno, en este caso sí, todas nos van, los símbolos que estaremos hablan de la iglesia de Dios, no de Babilonia en sí. Aunque ya vemos como el símbolo ya en sí de la mujer también es un símbolo de la iglesia apóstata, de la iglesia infiel. Sí. Siempre tienen esas dos caras, generalmente también las cosas en la Biblia. Y en este tiempo del fin, esas dos caras de la moneda tienen una gran importancia en todas las cosas, ¿no? El sábado mismo, ahora nosotros con este mensaje del séptimo milenio, vemos que el mismo sábado también tiene dos caras, no solo es el sábado semanal, sino también el sábado milenial. Por eso todos aquellos que niegan el sábado semanal no aceptarán el sábado milenial, pero aquellos que niegan el sábado milenial rechazarán el sábado semanal, aunque ahora lo crean. Y sabemos que eso se va a cumplir, ¿no? Y está escrito. Bueno, vamos a ir al primer símbolo, que es el pueblo de Dios, ¿no? Uno de los símbolos, quizás el más, quizás elemental. Vamos a leer algunos textos. Primero vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, acá nos habla de pone tres atributos, por así decir. Nos habla de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, bueno, 4, y pueblo adquirido por Dios. Bueno, el hecho de que Dios nos llame como un pueblo, también está claro lo que Él representa para nosotros, ¿no? Es decir, habla de una nación, también nos habla de reino. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro comandante, es la persona que encabeza este pueblo. Pero nos habla de un pueblo. Un pueblo, la verdad, es una palabra bonita, ¿no? A veces se habla de ciudad, pero la Biblia tiene palabras que es para referirse a su pueblo que son muy bonitas. La palabra tribu también, ¿no? Es muy representativa. Y aquí habla de un pueblo, se habla mucho, especialmente desde que vinieron los movimientos populares quizás de izquierda, del pueblo, ¿no? El pueblo unido, jamás será vencido, y eso es verdad, pero rara vez el pueblo está unido, ¿no? Especialmente en el mundo, y en la iglesia lamentablemente es muy común. Pero habrá una iglesia triunfante. Ahora, cuando habla de linaje escogido, ¿cómo se aplica eso para nosotros, ¿no? A ver si alguien me puede también ayudar, ¿no? Para la época del Israel antiguo, sí, era un linaje, había toda una sangre, un linaje muy, muy literal. ¿Y cómo se aplica para nosotros, linaje escogido? ¿Qué representa la palabra para nosotros, linaje? Tenemos una raíz, ¿no? Pero es un linaje de sangre, literal. Espiritual, ¿no? Aceptar. Cuando aceptamos el pacto que Abraham hizo con Dios, entramos en ese linaje, ¿no? Aunque quizá no seamos de sangre judía ni descendientes de judíos, al aceptar el pacto pasamos a pasar directamente a formar parte de esa familia, ¿no? Uh-huh. Digamos que sí, somos hijos de la promesa. En la Biblia desde el Génesis se habla de dos simientes, pero claro que es espiritual. Claro que hay una importancia en la sangre y por eso también tenemos nosotros la Reforma Pro Salud, todo lo importante de lo que hay en el cuerpo en sí, ¿no? Como hábitat también del Espíritu Santo, eso lo iremos viendo. Pero somos hijos de la promesa, es ya espiritual. Hoy el Evangelio siempre lo estuvo, pero en este caso el pueblo de Dios pueden participar todas las personas, los seres humanos de todo el mundo. Y nos llama también nación santa, real sacerdocio, ¿no? Había alguien que era sacerdote y rey antiguamente, ¿no? Melquisedec, ¿no? Que es símbolo de Cristo. Y nosotros somos real sacerdocio. Esa palabra realmente es difícil que uno pueda ver todo lo que eso abarca, ¿no? Lo repetimos, por ahí lo decimos de una manera muy buena, pero todo lo que significa ser un real sacerdocio. Y un pueblo, ¿no? Un pueblo adquirido. ¿Y cómo nos ha adquirido Dios como pueblo? ¿Cómo nos ha adquirido Dios? Por la redención, ¿no? Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ir a otro texto, vamos a ir a Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es algo, bueno, son palabras muy bonitas de Dios, que realmente yo pienso, bueno, uno en todas las iglesias, sea de la denominación que sea, creo que se debe haber repetido mucho este tema de, ¿no? Especial tesoro. Pero hay condiciones, no somos especial tesoro porque sí, solamente. Claro, si recibimos a Cristo ya entramos, pero si desoímos la voz, si no guardamos el pacto, pues ya no seremos, ¿no? Y ya dejamos de ser realmente pueblo de Dios. Podemos ir también bueno, en el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí tenemos también, somos un reino, ¿no?
Es decir, un reino, un pueblo, son muy similares, aunque tienen quizás algunas connotaciones. El reino ya tiene una connotación más de quién es nuestro Dios. Hoy cuando tanto se habla de que si que la ley es a partir de Moisés, pero si Jesús es rey de reyes antes de Moisés y antes de Adán, pues no tenía ley. Pues ¿acaso no había una ley si ya había reino? ¿No? Es un poco ya a veces usando un poquito, ¿no? Usando un poquito lo que Dios nos dio, uno ya llega a la verdad, ¿no? Vamos a ir a Deuteronomio 4:20. Dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El horno de hierro. Vaya, a nadie le gustaría estar en un horno de hierro, ¿no? Pero el mundo, Egipto no es también símbolo del mundo, de la esclavitud del pecado. Estamos en un horno de hierro cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el pecado. Pero Dios nos ha sacado de ahí, ¿no? Nos ha libertado del poder del pecado y nos ha llamado a ser pueblo de su heredad. ¿Y cuál es la herencia prometida? ¿Qué herencia recibiremos? La tierra, ¿no? Toda la tierra. Yo cuando leía a veces ese versículo, digo, los mansos heredarán la tierra. Y yo participaba un poco con los evangélicos y decía, bueno, ¿y cuándo? Allá supuestamente que el milenio, después el cielo, la eternidad en el cielo. Y digo, ¿cuándo heredarán la tierra? Ahora no se cumple, ¿no? Al revés. No, son pocos los que se están quedando con la mayoría, pero bueno, la tierra nueva. Y si vamos un poquito más, Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay muchos pueblos, hay muchas naciones, muchos reinos, hay y ha habido, pero hay uno especial. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte. No porque haya mérito, lo merezcamos más que los que no lo son, sino es pura gracia de Dios, ¿no? Y realmente lo que provoca el Evangelio es que uno quiere, no crea ese sentimiento de elitismo, queremos ser unos poquitos y gloriarnos, regocijarnos de lo que tenemos y que los demás no, sino que uno quiere que toda la gente sea parte de este pueblo. Y la idea y el plan de Dios original es que todo el mundo sea su pueblo, pero bueno, el libre albedrío es el que es, Dios lo creó y es el que más lo respeta. Dice acá en la lección, un texto que es de Ellen White, está en el Comentario Bíblico Adventista, dice, Dios adquirió a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros pudieran reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en su propia vida y para que proclamaran la bondad y la misericordia de Dios a todos los hombres. Entonces Dios nos adquirió por un propósito especial. Dice, para que podamos reflejar los preciosos rasgos del carácter divino en nuestra propia vida. Porque solo así podamos ser aptos para la eternidad. De otra manera, pues muy, muy complicado, ¿no? Si no hacemos. Dice también en Consejos para la Iglesia, esto la lección recomendaba leer ciertos capítulos de algunos libros de Ellen White, dice, Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. A ver, Josep, si nos puedes iluminar un poco sobre el tema de la iglesia militante y la iglesia triunfante. Bueno, el problema de esto es que la iglesia oficial se cree que es la iglesia triunfante, ¿no? Y esto es un engaño, porque lo que está claro es que la iglesia oficial pues formará parte del ecumenismo, sí, cuando llegue el tiempo, y únicamente será el resto de ella los que serán la iglesia triunfante. ¿Triunfantes por qué? Porque seguirán fieles a los mandamientos, a la voz de Dios que decíamos, y andarán hasta el fin.
incluso siendo vituperados o perseguidos por sus propios hermanos, que pasarán a engrosar las filas ecuménicas, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí vemos que dice que Dios conduce no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allí, sino un pueblo, que es, ¿no? Dice, pero hace esa diferencia. La iglesia militante no es la iglesia triunfante. Ahora, bueno, se puede dar, hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios, y esta confusión también es muy aprovechada por la denominación, por la organización, especialmente por la jerarquía, que va de cabeza a la apostasía y al ecumenismo, eso es más que claro, y esta lección, toda esta lección de escuela sabática, no la de hoy, toda esta de la unidad de la iglesia, bueno, es más que claro el espíritu ecuménico, de que lo que se está tratando de transmitir. Pero estas cosas también se aprovechan para decir, ver, estos grupitos independientes por acá, esto no es la iglesia de Dios, no, Dios no los conduce. Dice también, es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. Ya estamos, ¿no? Vale, ¿no? Pero ¿qué sería un mensaje nuevo y extraño? A ver, nuevo, a ver si Luis. Lo importante no es que sea nuevo o extraño, lo importante es que sea verdad o no. Exacto. Si llega un mensaje nuevo, como siempre a lo largo de la historia ha ido llegando, porque la verdad presente se ha ido dando progresivamente, pues lo que hay que hacer con estos mensajes es analizarlos con oración y con la Biblia, y entonces dilucidar si es verdadero o no. Si es verdadero se abraza y si no se rechaza. Sí, sí, sí. Por eso dice nuevo y extraño. Algo extraño es algo que no, digamos, cuando uno ha aprendido unas bases, está guiado en unas bases verdaderas, claro, algo que suena extraño es que no tiene nada que ver con eso. Claro. Acá hay una cita también, si quieres comentar algo. Hay muchos grupos, ¿no?, que salen de la iglesia porque no están de acuerdo, ¿no?, cómo se oficia allá, cómo se adora, etcétera, pero entran en ideas erróneas, ¿no?, en doctrinas erróneas. Claro, grupos de estos hay muchos, que son los llamados disidentes, ¿no? Ahora bien, de todos esos grupos, pues los hay que han marchado porque ven que la iglesia no está funcionando como debería, y ellos quieren vivir el cristianismo auténtico. Y entonces no tienen más remedio que salir, porque si no dentro no te dejan vivir ese cristianismo. Y bueno, el Señor tiene muchas voces, no hay una sola voz. No hay un solo grupo, hay muchos grupos que van acorde en los pensamientos, en las predicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A no todos se les puede cualificar de disidentes. Hay que ver la ley y el testimonio para ver exactamente cuáles son los buenos y cuáles no. No sé, tiempo atrás salió el grupo de Silva. No sé si habéis oído hablar de él. Sí, ¿no? Cristian Silva, sí. Cristian Silva. Que quemaba los libros de Ellen White, etcétera, etcétera. Poniendo fechas también y no se han cumplido. Sí. Claro, al grupo del 2031 pues nos denominan también fecheros, ¿no? Porque claro, ponemos fechas y no hay que poner fechas y tal y cual. Pero bueno, hay que mirar qué mensaje se está dando, ¿no? ¿Está la ley al testimonio? ¿Está de acuerdo? ¿Qué pasa? Que claro, ¿qué pasa? En este grupo pues se están predicando cosas nuevas para la iglesia, cosas que la iglesia no acepta. Y entonces, pues, es un grupo peligroso, por así decirlo, ¿no? Sí. Incluso esta semana hay un hermano en Facebook que lo ha mencionado, ¿no? Que él, digamos, critica a todos estos grupos, porque la verdad solo está en la iglesia, punto. Sí, claro. En la iglesia, claro, organizada. Sí, está claro que no hay ningún pilar de la iglesia adventista, ninguna de las 28 doctrinas es no poner fechas. Es del día y la hora nadie sabe. No, eso es algo que se va inculcando, un prejuicio, ¿no? Igual que pasó en la primera venida de Jesús, ¿no? con las interpretaciones sobre la profecía y la palabra desviadas. Dice, no hemos de pensar que los escogidos de Dios, que están tratando de andar en la luz, constituyen Babilonia, ¿no? A ver, esto está escrito por Ellen White, esto se ha recomendado leer, pero nosotros no es que acá somos mal pensados, sino que hay que ser demasiado ciego para no darse cuenta lo que se está tratando de transmitir en la organización, ¿no? Entonces,
Claro, la iglesia no es Babilonia. Claro, la iglesia no es Babilonia y nunca lo va a ser. Pero, ¿cuál es la iglesia? ¿No? Acá dice, los que están tratando de andar en la luz. Esos no constituyen Babilonia. Pero los que no están andando en la luz, pues si hoy no la constituyen, muy pronto la harán. Pero acá justamente hay un mensaje, un capítulo de Ellen White, esto que es lo que leamos es de la iglesia en la tierra. Esto es consejo a uno que diseminaba el error. Dice, los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que, al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años, no están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador, no les creáis. Un mensaje nuevo y extraño, que ya se refiere antes, es un mensaje que derriba lo antiguo. Nosotros, realmente aquí, en este ministerio, desde que he comenzado, ¿no? Algunos hemos llegado después, hay algunos que están desde el principio, pero si hay algo que confirma este mensaje que nosotros damos, que sabemos que es el mensaje del cuarto ángel, es que confirma, afirma y exalta lo que son las verdades que se nos han enseñado. Acá no hay oposición a ninguna verdad, ningún pilar. Al revés, la mayoría de los grupos que están llamados disidentes lo están haciendo, están derribando pilares. Y si hay alguien que está derribando de manera sistemática los pilares, esa es la misma confederación adventista, la misma asociación general, con la complicidad de la mayoría de los pastores y ancianos, inclusive maestros y ya todo el pueblo. Pero nosotros aquí no se está derribando ningún pilar, al revés. El mensaje del cuarto ángel confirma el mensaje del tercer ángel, por eso es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. El 2031 confirma el sábado en todo su esplendor, el sábado por el principio, por la creación y por redención. Los descubrimientos de Ron Wyatt confirman el cumplimiento del pacto y que somos salvos por esa llaga. El tema de las profecías de Daniel 11, el gran engaño cuando Satanás siente en su trono en Jerusalén, por eso el Papa lo va a poner ahí, y los que niegan están negando la verdad. Y tantas otras cosas. Entonces también los mensajes nuevos y extraños, a veces los que se refieren en White, son estos mensajes que derriban todo lo anterior. Pero que hay nueva luz y que la luz es progresiva y hay siempre cosas nuevas, Jesús lo enseñó. Que ¿cuál es el maestro docto? El escriba docto, el que saca cosas nuevas y viejas. Ese es el escriba docto. El que siempre enseña lo viejo, ese no es escriba docto. Y el que enseña solo cosas nuevas y nunca lo viejo, ese tampoco. Y aquí se enseñan cosas nuevas y viejas. Voy a decir dos cositas. Sí. Sí, está. Bueno, voy a decir un par de cositas, acotando lo que estás diciendo. La pregunta era, ¿por qué Dios, bueno, ya la hemos respondido, ¿por qué Dios había elegido, ¿no?, al pueblo de Israel? ¿Por qué y para qué los había elegido, ¿no?, a ellos? Y hay unos textos que ya leíste, no por ser lo más guapos, los mejores o los más inteligentes, sino solamente por la gracia divina de Dios, aunque ellos no se lo merecían, ¿no? Uh-huh. Y como nosotros los seres humanos desde ese tiempo hasta nuestros días, tendemos siempre a olvidarnos el objetivo del por qué Dios había elegido y Dios nos ha elegido, ¿no?, hasta ahora a nosotros mismos. Y aquí en el deseado dice, sin embargo, Dios había elegido a Israel, los había llamado para preservar entre los hombres el conocimiento de su ley y de los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación para el mundo, ¿no? Entonces, y luego dice, lo que fue Abraham en la tierra de su peregrinaje, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Eso debía ser el pueblo hebreo entre las naciones, debía revelar a Dios a los hombres. Yo sé que este pasaje, este pequeño párrafo, se menciona vez tras vez y tras vez, ¿no? Pero como nosotros somos, a veces, como decimos, somos corritos, nos olvidamos del por qué Dios nos ha puesto aquí o nos ha elegido, ¿no?, como seres
individuales, del por qué nos dio este mensaje un día, nos dio a conocer este mensaje de salvación y para qué, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué Dios había llevado a José y a pasar esos padecimientos? Los hermanos lo vendieron, lo llevaron aquí. Él debió ahí, y lo dice, ¿no? Sufrió bastante, ¿no? Pero él dio a conocer al Dios vivo, ¿no? Como Daniel, siendo jovencito, llevó a Babilonia, tuvo que pasar por el horno de fuego, por el foso de los leones, pero ¿para qué? ¿Cuál era ese objetivo, no? Entonces él dio a conocer, y dice claramente que ellos fueron manantiales de salvación para todo el mundo. Entonces, nosotros nos olvidamos muchas veces, porque generalmente, yo lo oía y lo oigo también, cuando a veces pongo algunas prédicas a ver en qué estarán estos pastores o estos hermanos, ahí te dicen, Dios tiene un plan para ti. Y inmediatamente el nuevo que está entrando es, Dios tiene un plan para mí porque estoy padeciendo, estoy sufriendo, no tengo casa, no tengo esto, me falta lo otro. Sí, Dios tiene un plan para mí, pero tu mente se te va a lo mundanal, ¿no? A la economía, y se te va a todo eso que supuestamente te hace feliz, ¿no? Pero no te dicen que tú, a pesar de cómo estás, a pesar de dónde estás, a pesar de dónde te lleven o estés dando vueltas por aquí y por allá, dando vueltas, a pesar de que te falte lo que te tenga que faltar, a pesar de que sufras, pero Dios tiene un plan. ¿Pero cuál es ese plan? Que seas manantial de vida eterna, para que lleve la salvación ahí donde pueda estar. Nosotros nos olvidamos de eso y nos quejamos. Nos quejamos porque estamos pasando frío, porque nos falta pues una casa muy cómoda, a pesar de que tenemos casa, y nos estamos quejando, ¿no? Y nos olvidamos eso, porque Dios sabe por qué te ha llevado ahí y por qué estás en esa situación para dar ese mensaje, ¿no? Y nos olvidamos, y el ser humano es así, se olvida, sales del culto y luego ya a las 2 horas ya te has olvidado. Entonces nosotros, como pueblo de Dios, como mensajeros del cuarto ángel, pues tengámoslo siempre presente. Sí, está claro que hoy el Evangelio siempre está tendiendo a un Evangelio centrado en el yo, ¿no? En un Dios como una fuente de bendiciones que me puede ayudar en todas las cosas del problema de la vida y ya está. Y no en que somos llamados para llevar la salvación, para reflejar, ¿no?, su gloria, su poder, su amor, su justicia. Y es el nombre de Él el que tiene que ser glorificado, no el nuestro. Eso está claro, el mundo es el que trata de glorificarse a sí mismo. Entonces sí, y Dios, como dice acá en la continuación de Deuteronomio 7, 7:7, ¿por qué Dios nos adquirió? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha adquirido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Acá dice, ¿no? Cuando se habla, ¿qué país merece la etiqueta de nación santa? Ninguno. Todas las naciones y los grupos étnicos están compuestos por personas que no merecen el amor ni la gracia de Dios. Y aunque la Biblia nos llame a ser un pueblo santo, en las Escrituras también enseñan que la elección y la fundación de Israel se basó totalmente en su amor y no en los méritos que los seres humanos pudieran presentarle. La formación del pueblo de Dios es un acto de creación amante y a pesar del pecado y la apostasía a escala nacional. Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham que a través de su simiente Cristo salvaría a su pueblo. Entonces, la elección de Israel fue un acto de gracia. No era el pueblo más grande, no eran los más lindos, los más ricos, pero Dios quiso mostrar su carácter a través de ellos, pero también había un juramento, ¿no? Había una promesa hecha a Abraham. ¿Pero por qué Dios llamó a Abraham? ¿Había alguna particularidad en Abraham que lo hacía idóneo para recibir esa promesa? ¿Lo escogió así como y ya? ¿Y qué tenía Abraham? ¿Tenía algún mérito o qué tenía Abraham? Abraham era de los últimos que quedaban de esa estirpe que salió del arca y que seguían guardando las cosas de Dios, ¿no? Entonces Dios pudo trabajar con él porque estaba en ese punto, ¿no?
Era el linaje. Ahí sí, Dios necesitaba un linaje y lo necesita también. Y Abraham pudo, ¿no? Pero también Dios siempre, bueno, escoge lo pequeño, porque generalmente lo pequeño es el que recibe, el que se deja usar por Dios, y Dios muestra su poder, como dice la Biblia, en lo que no es para avergonzar a lo que es, ¿no? Usa a los débiles para avergonzar al fuerte, usa al pobre para avergonzar al rico, y aquí también. Hay una cita interesante también que sigue consejos para la iglesia, dice, aunque existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. Estas son citas que también se llevan a cierta confusión sobre el tema del zarandeo. Dice que habrá males hasta el fin del mundo en la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿habrá males en la iglesia hasta el fin del mundo? Pues acá dice que sí. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? ¿El fin del mundo es solo la aparición de Jesús? ¿O es que el fin del mundo comienza antes? El fin del mundo se va viendo en la situación de los hermanos en la iglesia. Ahí es donde se va viendo. Sabemos que ya un buen tiempo, a nivel humano, un buen tiempo antes de que Jesús venga, aparezca en las nubes, ya va a estar todo decidido. Va a estar el trigo y la cizaña. Entonces no va a haber problemas. En los 144.000 no va a haber problemas. Entonces, ¿qué es el fin del mundo? Eso quizás no vamos a entrar ahora y lo dejamos un poco ahí, pero a lo mejor el fin del mundo no es solo ese día. Ese quizás es la consumación. ¿Por qué? Hay citas referente a esto. En la Biblia, cuando se habla, vengo como ladrón. Y no siempre está hablando cuando le aparecen las nubes. ¿Será que empieza un poco antes, el fin? Bueno, sabemos que estamos en el fin del tiempo del fin. Vemos la situación natural, ¿no? Las cosas que pasan por la naturaleza, etcétera, etcétera, desastres. Sí, estos son señales, Jesús habló de ello, ¿no? En Mateo 24. Pero también se menciona sobre todo la situación de la iglesia, de los hermanos, entre ellos. Habrá amor, habrá unidad, se predicará lo que hay que predicar. Eso denotará, ¿no? Porque incluso, bueno, vemos como Pablo tiene que escribir a diferentes iglesias, Corinto, etcétera, etcétera, porque entre ellos pues hay celos, hay contiendas, hay abusos sexuales, hay serie de cosas que, bueno, es un reflejo de lo que iba a ser luego al final, ¿no? Y bueno, vemos cómo esto ha llegado. La iglesia que hay adulterios, hay divorcios a manta, hay tantas cosas que años atrás era impensable. Y ahora está ocurriendo igual como en la gente de afuera, ¿no? Pues esta es la señal que identifica que esto se acaba. Sí, sí, sí. Voy a leer un trocito de esto. Sí, claro. Que dice, pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron las maneras de los paganos. Fue en vano que Dios les mandara advertencias por medio de sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma le seguía una apostasía más profunda. Esto es lo que decía también, ¿no, Josep? Ellos dejaron a Dios pues a un lado, se olvidaron de su ley, de todo, ¿no? Y cada vez que ellos aparentemente querían mejorar, haciendo reformas, como está sucediendo hoy en día en la iglesia, es muy de revivamiento, reforma. Exactamente, ¿no? Y es una pena cuando, bueno, yo estoy viendo ahora bastante sobre los jóvenes, es una pena que los jóvenes están cayendo en esto, ¿no? Cuando ellos ahora tendrían que ser los que lleven el mensaje, ¿no? Y tener ese conocimiento de tanto de la ley, ahora nos estamos tocando este tema de las profecías y de los símbolos. Ellos simplemente están pasándose, pues tratando de pasárselo bien, ¿no? Entonces cada vez más ellos llegarán más profundo, ¿no? Y para mí esto es el fin del mundo, o es el fin Sí, de la iglesia, o ahora que ya se le dice la corporación, ¿no? El fin. Cada vez más se va más para abajo, ¿no? A ver, el fin del pueblo de Dios, de la casa de Dios como tal, claro que llega antes.
El fin de Israel, de la nación de Israel como casa de Dios, llegó en el año 34 de nuestra era. Es decir, se cumplió la profecía de las 70 semanas y poco tiempo después fue totalmente destruida. Se destruyó el templo, ahora se va a hacer uno, pero ya no es un templo verdadero, por así decir. Ya no es para que lo habite el Mesías, sino el falso. Entonces, claro, también depende el juicio, para el pueblo de Dios, para la casa de Dios, el fin llega antes. Ya después todo estará decidido, aunque Jesús todavía no haya aparecido. Bueno, acá vamos a ir más rápido ahora en las que quedan. Esta nos tuvimos bastante. Vamos a ir un poco a la casa, sobre el símbolo de la casa de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces acá nos habla de una casa. Y como piedras vivas de una casa. Ahora, una casa uno puede ver y hace, bueno, no lo vamos a leer, pero está bien que hace el comentario una diferencia entre una casa y un hogar. La casa quizás se puede hablar de la estructura, la parte inerte, y el hogar, los que lo habitan, ¿no? Claro que está junto, porque nos habla de ser piedras vivas. Pero está claro que podemos ser piedras vivas o piedras muertas. ¿De qué depende de que seamos piedras vivas? ¿De qué depende de que seamos piedras vivas? Que estemos activos en la obra. Que estemos activos, ¿no? ¿Qué decía sobre los que son nacidos del Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu Santo vamos a estar durmiendo todo el día, indiferentes, más en las cosas del mundo que las de Dios. Pues no. Es decir, Dios se mueve, dice Jesús dijo, mi Padre y yo trabajamos todos los días. Si estamos en el Espíritu Santo, va a ser imposible que no seamos así. Es verdad que tenemos el cuerpo que tenemos esto que nos tira mucho y sí, como Jesús, exactamente igual no vamos a ser nunca. Aunque algunos dicen que sí, pero exactamente igual no vamos a ser nunca. Es demasiada pretensión. Vamos a ir a un texto más, que está en Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá nos habla claramente, digamos, enlazando con lo que nos decía Pedro, que dice que debemos ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es ser piedras vivas. Es decir, una casa, la casa de Dios, se compone de piedras de gente que tiene que estar llena del Espíritu. Bueno, a la medida de lo que uno pueda recibir, ¿no? Eso también es progresivo. No somos llenos de un día para el otro en toda la plenitud. Porque no estamos preparados y capacitados para soportar tanto, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto nos ponemos a hacer milagros así? Lo más seguro es que se nos crezca mucho el ego, ¿no? Y nos desviemos. Sí, lo más seguro. Pero bueno, hay gente que por naturaleza, educación, son más humildes que otros. Y Dios lo sabe y va actuando de acuerdo a eso. Pero somos, ¿no?, un edificio que Dios va creando de alguna manera. Ahora, esto está claro que es como algo que no está totalmente construido. Se ha ido construyendo hasta que llegará el momento que la casa, el edificio esté totalmente construido. Se pondrá la iglesia triunfante. Es como que se pondrá ya el broche de oro, por así decir. Ahora vamos a ir un poco a un símbolo que es similar, que es el templo del Espíritu Santo. La iglesia como templo. Y vamos a ver un poco aquí. Vamos a 1 de Corintios 6, 19 primero. Esto ya estamos en el martes, decimos, bueno, sábado, domingo,
lunes y ahora estamos en el martes. Primera de Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No? Después dice, porque habéis sido comprado por precios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí no está hablando de el cuerpo como templo del Espíritu Santo y que tenemos que glorificarlo en el cuerpo. ¿Pero qué quiere decir glorificarlo en el cuerpo? Estar untándonos con aceite y todo el tiempo y bueno, poniéndonos demasiado bonitos. Glorificar a Dios es obedecerlo, ¿no? Entre otras cosas, es hacer las cosas que Él nos ha dejado escritas para que haciéndolas Él pueda transformarnos plenamente, ¿no? Mandándonos su Espíritu Santo, el cual nos trae esas dádivas transformadoras, ¿no? Si no hacemos caso, pues evidentemente esta corriente celestial que te transforma no puede producirse. Sí. Está claro que también, si nosotros vemos, especialmente cuando vemos en la Biblia los hombres que han sido fieles desde el nacimiento, claro, eran muy sanos, estaban muy bien, ¿no? O sea, de cuerpo, uno piensa en, bueno, ni hablar en Jesús, pero también en gente como José, como Daniel. Entonces también es verdad que eso es un reflejo, pero bueno, también nosotros ahora a veces Dios nos llega como estamos y podemos estar bastante ya rotos y bueno, pero es verdad que Dios también hace una restauración el Espíritu Santo hace una restauración de nuestro cuerpo, inclusive la parte más visible, pero especialmente lo interno, que es lo importante, ¿no? La restauración de la mente y del corazón. Y ahí lo tenemos que glorificar. Pero también la presencia, Jesús tenía una presencia, el lenguaje habla de ese porte real y esa presencia que transmitía mucho, especialmente por lo que tenía dentro, pero también él era cuidadoso, ¿no? No tampoco a veces que el diablo ha hecho un engaño, como que ser espiritual es dejar de lado todo lo que es de la carne y el cuerpo y estar un poco también ocuparse del cuerpo, del trabajo, del orden y de la organización, eso es ser poco espiritual. El diablo ha hecho ese engaño y nosotros es muy común que dentro inclusive del mundo cristiano se caiga en ese engaño. Entonces tenemos que saber que Dios es tanto Dios del espíritu como del cuerpo. Y nuestra casa también, nuestro hogar también refleja lo que hay en nosotros. El lenguaje también habla mucho sobre el orden, la limpieza. Que dice que cuando hay cosas desordenadas y sucios es que estamos desordenados y sucios dentro también, ¿no? Entonces, sin llegar a un extremo ni uno ni el otro, ¿no? A un extremo que uno ocupa todo el tiempo en dejar que todo saque brillo y se pueda ver. Por eso hay espejos, ¿no? No necesitamos vernos tampoco en las baldosas, ¿no? Pero bueno, cada uno también es como es. Hay gente que es más ordenada y más limpia que otra, ¿no? También. Pero bueno, ahora vamos a leer 1 Corintios 3:16, porque acá Pablo da vuelta la moneda. Parece similar, pero no pero también van unidos. Dice 1 Corintios 3:16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No? Acá la lección y la Biblia nos hablaba de la casa y ahora nos habla del templo. ¿Cuál sería la diferencia entre casa y templo? Porque son parecidos, son un edificio, una estructura hecho de piedra, bueno, ladrillo. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué el Espíritu Santo, digamos, nos habla del pueblo de Dios como casa y también como templo? ¿Qué representaría? La casa ya vimos, un poco el hogar también, como el pueblo como familia, ¿no? Es decir, pero el templo, ¿en qué enfatiza? El templo era lo más hermoso, lo más sagrado, lo más santo, donde había que tener una reverencia. Entonces también da esa connotación, donde, digamos, la familia es una imagen también de pueblo, familia, hermandad, muy amena, ¿no? Muy humana. Pero
también ser templo, tenemos que ver esa sacralidad que tenemos como pueblo de Dios también. Claro, es que es el paralelismo que hay, ¿no?, entre el templo, Sí, sí, sí. el santuario y el individuo, ¿no?, el Claro. creyente. El creyente tiene que ser como el templo. Por eso dice, sois templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos que honrarlo en todo. Antes hablábamos del orden, pero también, pues, no sé, en la limpieza, en lo que entra en tu boca, Sí, sí, sí. ¿no?, en lo que sale de ella. Hay que honrarlo en todos esos aspectos, ¿no? Tu apariencia, hablabas de Cristo, ¿no?, que tenía un porte. Bueno, como cristianos también nos tienen que ver diferentes, ¿no? Sí, Por sí. nuestra forma de hacer, por estar alegres, nos tienen que ver distintos. Todo eso reflejamos. Entonces, si somos o no somos templo del Espíritu Santo. Claro. Claro, tú quieres decir, yo soy templo del Espíritu Santo, pero me tomo una copa de vino o de alcohol, ¿no? No está reflejando, ¿no? O voy a un lugar indebido, ¿no?, un prostíbulo, lo que sea. No estás identificando esa relación, ¿no? Sí, está claro. Hay una... También, si vemos en el antiguo Israel, estas cosas, a veces estos símbolos están muy claros, muy patentes en el desierto. Por eso hay mucho simbolismo, siempre con el pueblo de Dios en el desierto. Tenían las casas eran las tiendas, pero tenían el santuario. Era más grande, era más hermoso, era más. Ahora es interesante, el santuario físico representa también el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y las tiendas que estaban alrededor, ¿a quién simbolizan? A nosotros. Ah, vale, Cristo entonces es igual a nosotros en el cuerpo, ¿no? Me viene Betel, ¿no? Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Por el micrófono. Bueno, ahora me viene a la mente sobre Betel, casa de Dios y puerta del cielo. No sé si tiene algo que ver en esto, relacionarlo, ¿no? Es que, Siempre lo tiene, ¿no? pero hay que encontrarlo. Entonces, si es casa de Dios y puerta del cielo, pues, bueno, es tal vez una especulación que cada uno de nosotros, pues, también, ¿no?, ser como decíamos, una parte que tomamos un rol para que nosotros, pues, podamos mostrar, ¿no?, al mundo a la gente que no conoce a Dios, para ser no como Jesús, porque Jesús es la puerta, pero un medio para que, que pueda poder. Sí, claro, es llegar, una casa, ¿no? y hay una puerta, y Jesús es la puerta. Ahí voy a leer el comentario de la lección. Dice, para Pablo, Dios reside dentro de la comunidad cristiana. De allí su advertencia de que cualquiera que intente destruir esta confraternidad sufrirá las consecuencias del juicio. El texto que leímos primero, en 1 Corintios 6, hacía más referencia al templo como nuestro cuerpo. Pero acá es la otra cara, que hace referencia al templo como la iglesia misma. Pero, bueno, dice, la unidad de los creyentes está en el centro de esta comunión y de la presencia de Dios en este templo. Aunque este pasaje a menudo se usa en el sentido de cuidar de nuestro cuerpo físico, que por supuesto es lo que se supone que los cristianos deben hacer de todos modos, esa no es la cuestión específica que plantea Pablo aquí. Su mensaje era una advertencia para quienes destruyen la unidad de la iglesia. A ver, ¿es verdad lo que pone? Es verdad, pero en parte, ¿no? Porque a mí hay algo que me llama la atención. A veces cuando los escritores, comentaristas, que lo puede hacer uno y puede caer, se pone demasiado en la mente del que escribió, del escritor, y las intenciones, por qué quiso escribir, es como muy presuntuoso, ¿no? A veces. Es decir, ¿quién conoce la mente de Pablo para saber lo que él tenía en mente? Ahora, ¿quién es el autor de la Biblia? Es el Espíritu Santo. Ahora, que Pablo tuviera en mente, acá estoy hablando, es verdad, enfatizando en la unidad de la iglesia, pero él mismo había hablado del templo del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces, tampoco se cumple porque como que se da a entender que cuando se usa esto para hablar mucho, que se ha usado para defender, la salud, ¿no?, la reforma pro salud, de que el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Pero como que esto no se aplica. Ahora, ¿no se aplica?
Digamos, ¿podemos ser templo del Espíritu Santo como pueblo si no somos templo del Espíritu Santo individualmente? ¿No destruimos nuestro cuerpo con cualquier pecado que hagamos? ¿Qué impacta más en la salud del cuerpo? ¿El pecado, digamos, la violación de las leyes naturales o la violación de las leyes morales? Con una mala respuesta, ¿Acaso no impacta más en la salud? Claro. estás destruyendo el cuerpo. Están totalmente ligadas las leyes naturales a las leyes morales, pero sabemos que si violamos las leyes morales, tiene una repercusión más grande sobre el cuerpo que inclusive la violación de las leyes naturales. Muchos problemas de enfermedades, todo a veces es por culpas, por cosas, por pecados que hemos hecho. Proverbios habla mucho de que tal pecado carcome los huesos, la envidia carcome los huesos. Y no es simbólico, no es simbólico. Pero este tema, ¿sabe? Yo tuve mi época que estuve, digamos, un poco con los jesuitas, y en la teología jesuita se usa mucho esto, se humaniza mucho la Biblia. Se pone como los autores a los escritores, lo que ellos quisieron decir. Bueno, en realidad acá Juan no quiso decir, lo que Juan quiso decir ya es muy presuntuoso, pero se humaniza demasiado la Biblia. Y lo importante no es lo que quiso decir Pablo, inclusive lo que Pablo tenía en mente, pero obviamente que Pablo también tenía en mente lo otro, porque lo acaba de decir no mucho tiempo atrás. Pero lo importante es lo que quiso decir el Espíritu Santo. Claro, está claro que el Espíritu Santo usa escritores que a veces no saben con plenitud todo lo que escriben. Y eso se sabe. Es decir, son las intenciones del Espíritu. Entonces tampoco se puede decir que no se aplica realmente que el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él, que no se puede aplicar. Claro que es verdad que acá Pablo está enfatizando en la unidad de la iglesia, en templo, esas piedras vivas que conforman el templo. Pero estas cosas, ¿qué pasa? Nosotros, ¿por qué lo decimos? Uno puede decir, ustedes le buscan la vuelta a todo, quieren criticar, pero sabemos el espíritu que está moviendo estas cosas y que se está tratando de hacer ingresar al pueblo en el ecumenismo. Y claro, para que se ingrese en el ecumenismo, ¿qué hay que enfatizar? La unidad, y hay que rebajar las normas. Sabemos todo el conflicto que ha creado y sigue creando, a veces también por ciertos movimientos demasiado fanáticos, el tema de la salud en la iglesia, es decir, de la reforma, ¿no? ¿Qué busca el ecumenismo? Las iglesias ecuménicas generalmente buscan un reavivamiento, pero sin reforma. Y esas cosas tienen que ir de la mano. Y aquí se está quitando un poco la reforma para ir a un puro reavivamiento de unidad, basado ¿en qué? Porque lo que a mí me sorprende es que en toda esta lección de escuela sabática, de la unidad de la iglesia, se enfatice en muchas cosas, pero prácticamente nada en el mensaje. Prácticamente nada en la verdad. Es decir, la unión es en la verdad, y la verdad es mucho más que unas simples teorías. Es decir, para los judíos la teoría y la práctica eran una y la misma cosa. La doctrina es algo que nos tiene que cambiar el corazón. No, entonces no son simplemente interpretaciones, dice tu ley es la verdad. Lo que está en conflicto en el fin del tiempo es la ley. Y la ley puede ser, y es un conflicto inclusive para los que estamos aquí si mañana nos desviamos. Siempre es por la ley, siempre es por algún pecado acariciado, donde una herejía o una falsa interpretación es la vía de escape más fácil para irme por ahí y seguir pensando que estoy haciendo la obra de Dios cuando en realidad le he oído a Dios por causa de la ley. Entonces, la ley es la verdad y estamos unidos en la verdad, y la verdad es la doctrina, la verdad es la interpretación profética, la verdad es la ley y cada mandamiento y cómo el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, y tenemos que tener esa humildad para ir aceptando, bueno, esas reprensiones, esa amonestación, ese convencimiento de pecado cuando Él nos escudriña, que tenemos que cambiar. Y a veces no lo muestra y el orgullo es tan fuerte que nos cuesta. Pero cuando uno lo hace es tan liberador, ¿no? Pero somos como somos. También Dios nos conoce y nos tiene paciencia. Dice en Consejos para la Iglesia, un capítulo que dice hay fuerza en la unidad, dice, lo que el mundo necesita es ver este milagro, los corazones de los hijos de Dios ligados unos con nosotros por un amor cristiano. Entonces, está claro que la verdad, lo que tiene que estar unido el pueblo de Dios, es en la verdad. Y solo ahí va a haber una unión en amor cristiano. Sabemos muy bien lo que es el ecumenismo y que la unión es externa, es como juntar a la fuerza para un propósito que no es de Dios, y que adentro no hay unión de pensamiento, no hay unión
de parecer, no hay unión de sentimientos, solamente se buscan cierta vida cómoda, cierta exaltación del yo y poder tener, digamos, el paraíso en esta tierra. Digamos, que este mundo sea el paraíso. Y lo que se rechaza para eso es la ley. El conflicto comenzó por la ley y terminará con la ley. Y toda la persona que rechaza a Dios, en el fondo es por la ley. Un Dios que nos da todo, que nos da la vida eterna, que cualquiera lo aceptaría, ¿no? Cuando se busca, había un hombre que, hay gente, científicos que ya han dicho, hablando de la evolución, dice, hemos querido creer lo imposible. Había uno que decía, por causa de nuestros hábitos sexuales, decía, que han preferido creer lo imposible por los hábitos. Bueno, este era un hombre y en los hombres es muy común, pero por el que sea. El pecado, cada uno tiene el pecado especialmente más que tiene, y por eso se niega a Dios, se niega a la verdad, y se toma cualquier camino que Satanás nos ofrece para negar ese escudriñamiento del Espíritu Santo y lo que significa tener que humillarse y arrepentirse, que no es fácil, pero es muy liberador. Pero acá, bueno, yo creo que sabiendo el Espíritu, que con cómo se está haciendo, se está buscando un poco eso, ¿no? Enfatizar en una unidad sin mensaje, lo que nos une es el mensaje, lo que nos cambia es el mensaje, lo que nos sostiene y nos guía y nos lleva es el mensaje y es Cristo. Hablar de Cristo, es verdad que todo es Cristo y la verdad y la unidad es en Cristo, pero hoy Cristo es demasiado etéreo, como Dios ya es muy etéreo, cada uno tiene su Dios, y Cristo también es muy etéreo. El ecumenismo supuestamente también se une en Cristo. Cristo, hoy tenemos que ampliar lo que significa Cristo, y Cristo y su mensaje, especialmente con el mensaje del cuarto ángel, son la misma cosa. No, desde luego la verdad es el componente fundamental a partir del cual la persona puede empezar a cambiar, ¿no? O sea, evidentemente el Espíritu Santo nos trae el amor a Jesús, que nosotros ya empezamos a sentir, pero luego la verdad, el saber de qué va todo esto exactamente, debe de abrirse camino a través de la mente de esa persona para que pueda realmente unirse a su pueblo y a Cristo, ¿no? Sin eso es imposible, no habría manera posible, ¿no? Porque es que es fundamental, es como cuando la luz entra en un sitio oscuro, ¿no? Si no entra esa luz, no pueden haber avances de ningún tipo, ¿no? Y hoy el mundo cada vez está aceptando más la idea de que puede haber un Dios o de que puede haber una espiritualidad. Lo que cuesta de verdad es entender la verdad, eso es lo que cuesta. Aceptar a Dios, pues bueno, sabemos que al final todo el mundo aceptará a un Dios, ¿no? Pero la verdad es otro tema. Por eso se aceptará cuando no haya ley. Cuando no haya ley, se aceptará. Había una historia que contaba Ellen White, cuando se reúnan, cuando eran poquitos, como nosotros, cuando era realmente una manada pequeña, que se reunían en la casa y en la cocina, que era muy amplia, de un hermano. Era un nombre Stoughton, bueno, no me acuerdo muy bien, así que este hermano sería uno de los que llevaban un poco la palabra, y dice que él, bueno, siempre estaba ahí y un día no llegaba, y llegaba tarde, era raro porque él siempre llegaba. Y dice que lo ven llegar tarde, pero dice que en el rostro ya estaba la gloria de Dios en él. Y le preguntan, ¿qué pasó? Bueno, y él explica, ¿no? Había un hermano, resulta que había otro hermano, que era un pescador muy humilde, que había dejado de ir, porque él consideraba que no se lo trataba como merecía, y que este hermano y otros se creían superiores a él. Y Ellen White dice, pero eso no era cierto. Ahora, este hombre, ¿qué hizo? Dijo, dice que fue a la casa, justamente ese sábado, llegó, se puso de rodillas ante este hermano, y le dice, perdóname hermano, ¿en qué te he ofendido? A veces es verdad que puede pasar que alguien está ofendido con nosotros y nosotros no sabemos qué le hemos hecho. A veces sabemos que le hemos hecho. O a veces sabemos que no le hemos hecho nada. Es muy probable que este sea el contexto en ese. Pero él fue, se humilló, se puso... Y el otro lo quería levantar. No, levántate. No. Y se quedó de rodillas hasta que leía. Y ahí el otro hermano se quebrantó. Porque él llega diciendo, dice, he encontrado el método como para que la iglesia esté unida y si se hace esto, nadie caerá, ¿no? Y Ellen White habla, ¿no? De como él fue, y a veces que tenemos problemas con alguien, y aunque pensemos o creamos o no sabemos que si le hemos hecho algo, y perdóname hermano, ¿en qué te he ofendido? Pero cuesta ponerse de rodillas, ¿no? Si a veces nos cuesta ponernos de rodillas ante Dios. Así que bueno, pero es muy interesante porque
la unidad de la iglesia es imprescindible, fundamental, y la iglesia va a estar unida, la iglesia triunfante, con nosotros o sin nosotros. Si no, no hay victoria para la causa de Dios. Vamos a ir al miércoles, ya retomando la parte final. Y bueno, es uno de los símbolos más famosos, más queridos, más representativos, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia como cuerpo. Y vamos a leer 1 Corintios 12. Es interesante que muchas de estos símbolos de la iglesia que estamos leyendo son de Corintios, donde reinaba la paz, la armonía y la santidad. No, todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí Pablo, inspirado obviamente por Dios, bueno, hace todo este desarrollo de la iglesia. 1 Corintios 12, 12. Y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, sin miembros cada uno en particular. Bueno, esto es hermosísimo y realmente es muy bueno racionalizarlo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la parte más importante de mi cuerpo, ¿no? Uno puede decir, vale, sin cerebro y sin corazón, es verdad, ¿no? Ahora el cerebro y la cabeza es Cristo. Eso puede ser, lo más importante, pues, es Cristo. Pero, si me faltan los pies, es verdad que se puede. Si me faltan las manos, se puede. Pero, y hasta si tengo manos, pero me falta un dedo y todo lo que limita, ¿no? Y todo el potencial que hay cuando el cuerpo está entero. Entonces, a veces los seres humanos, por ese deseo de exaltación del yo, uno piensa que Dios lo pudo haber puesto en un lugar pequeño, poco útil, hasta injusto, inmerecido, y el otro... Pero vemos, si realmente lo vemos la necesidad del lugar que cada uno ocupa. Digamos, todos somos intercambiables, menos Cristo. Todos. Si yo ahora no estaría acá, hay otro, seguro. Pero hay un espacio, un lugar que ese es imprescindible. Y alguien lo tiene que ocupar. Y seguro que si nosotros no estamos firmes ahí, pues Dios tendrá que poner otro. Pero todos los lugares, todos esos espacios, todos los miembros son imprescindibles. Y para que la iglesia triunfe, la iglesia triunfante, vas a tener que estar entera. Ya no va a poder andar coja, aunque la coja tiene mucho que ver, ¿no? Pero no va a poder andar en una pierna ni con un brazo, va a tener que estar entera. Esa construcción del edificio, del templo, que va a llegar a su punto culminante al final, ¿no? ¿Cuál era quizás el punto más final del templo? Había el que estaba más alto, el pináculo, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con los 144.000? Pero bueno, eso yo lo dejo ahí. Pero es muy interesante esta... ¿Jonás era imprescindible? ¿Quién? Digamos, lo que hizo Jonás sí, no era imprescindible. Pero si no hubiese sido él, hubiera sido otro, ¿no? Digamos, salvo Cristo. Ellen White, lo sabemos, Ellen White, hubo 2 personas llamadas antes que ella, a hacer
Lo que ¿era imprescindible el don de profecía en la iglesia, en el pueblo de Dios? Sí. Pero Dios podía utilizar a muchas personas. Llamó uno porque, bueno, era de color, era negro y en ese momento era difícil. Llamó otro que sí lo tenía todo y no quiso. Y llamó a quizás la más insignificante, una mujer. No se enojen, pero entendemos a lo que nos referimos. Y en ese tiempo más, ahora ya no habría ningún problema. Y muy quebrantada de salud, muy jovencita. Y sin embargo, ella sí dio en la tecla y ella sí cumplió la misión, 70 años. Entonces hay funciones que son imprescindibles, pero las personas, ¿lo somos? Dios hará la obra con nosotros o sin nosotros. Pasa que Dios puede saber que va a llamar a una persona que no va a fallar. Y eso es... Pero él utiliza personas para beneficio personal de ella misma. Claro. Uh-huh. Jonás, por ejemplo, hablábamos de Jonás, ¿no? Jonás, hablábamos de él, diciendo cómo era, así rebelde y enfadador y tal, ¿no? Pero bueno, el Señor le tiene que dar una lección, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que pasa en Nínive, con la calabacera, etcétera, le tiene que dar una lección para que aprenda. ¿Por qué? Porque lo ama y lo busca. Claro. Lo busca para que sea salvo, para que sea útil para la obra. Pues por eso somos vasijas indignas, pero el Señor nos toma para hacernos dignos. Sí, sí, sí. A nosotros mismos. Y está claro que vemos que para que el Señor nos deseche, nos tenemos que poner muy duros y muy cabezones. Es decir, nos busca y nos busca y nos busca, y a pesar de todos los defectos y cosas que podamos tener, si Él nos llama para una obra es porque sabe que la podemos cumplir con Él y en Él, ¿no? Y para Él. Es interesante porque acá, cuando quieren las cosas se revierten. Dicen, la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 12 transmite la profunda realidad de que la auténtica unidad cristiana no se da solo en la diversidad, y sin duda tampoco se da a pesar de la diversidad, sino más bien a través de la diversidad. No deberíamos sorprendernos de que el Espíritu Santo sea el origen de estas expresiones de diversidad. Aquí sí es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la unidad en la diversidad es casi el lema del ecumenismo, ¿no? Entonces, cuando se quieren las cosas humanizar demasiado y hablar de lo que la intención del escritor para poner un texto, se lo pone de esa manera. Cuando se quiere enfatizar en qué es el Espíritu Santo, ahora sí es el Espíritu Santo. Y sabemos que lo decimos porque las cosas son claras también, cómo se están manejando. No, es curioso. No, que lo que hablábamos antes de lo imprescindible y no imprescindible, ¿no? Hay situaciones en la Biblia que rozan la línea de las dos cosas, ¿no? Porque fíjate, los que son elegidos desde su nacimiento, realmente tienen un legado, sí, un legado genético, ¿no? De su familia, pero ellos no se han manifestado, ¿Aquí? No se han manifestado en su vida, no han dicho sí o no. Jonás sí tenía su carácter y su historia, y el Señor pues le hace para él, pero también para el pueblo, ¿no? Pero Juan el Bautista o Sansón, Jeremías, estos que en el nacimiento ya les dijeron a sus padres, tu hijo va a ser tal. Evidentemente, si su hijo se hubiera girado, pues al final no lo es y ya está. Pero, no sé, mira a Sansón, ¿no? Se giró más de una vez, y al final el Señor lo llevó a hacer su obra, incluso a contracorriente de él mismo, ya ciego y ya todo, y hizo su obra, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque él considera que esa persona es la única en su tiempo que puede hacer ese trabajo. Y eso realmente... Es lo que hablamos de Abraham. Es muy fuerte, ¿eh? Abraham quizá era el único. Entonces, claro, se pueden pasar momentos que hay personas que son la única que Dios puede utilizar. Mira a Pablo. Pablo, con todo lo que hizo, él dijo que él fue escogido desde el vientre de su madre. Bueno, de hecho, en Cristo todos somos escogidos, ¿no? O sea, ya si en el momento de que lo negamos es cuando ya estamos predestinados en Él a la salvación, ¿no? Claro. Por esa parte, sí. Pero hay misiones que... Yo creo que esas personas que se han dado casos donde realmente es que no hubiese habido otra, seguramente son personas que nunca pensaron, no, es que sin mí, imposible.
El que piensa sin mí imposible, ese es el que no. Así que bueno. Acá hay algo sí que es muy interesante y es la verdad. Dice, como hemos visto, al pie de la cruz todos somos iguales, independientemente de quiénes seamos o de dónde provengamos. Y esa es la realidad. Al pie de la cruz, el primero y el último son iguales. Iguales de pecadores, ¿no? Pero también de redimidos, pero somos iguales. No hay diferencia entre el rey y el esclavo, entre el rico y el pobre, entre él. No hay diferencia, al pie de la cruz. Ahí es donde todos nos igualamos. Así que bueno, ahora vamos a pasar ya, es la última, el último símbolo que quizás es también de los, bueno, algo que es muy entrañable, que es el símbolo de Jesús como pastor y nosotros como ovejas del rebaño. Esto es muy entrañable y es realmente Jesús, desde cuando Jesús dijo eso, ya quedó sellado para el mundo entero como el pastor, como el gran pastor y el pastor fiel, el pastor de las ovejas, y seguramente creo que ya no debe haber persona en el mundo casi, por lo menos el que haya oído algo, que si ve un rebaño y ve un pastor, no le venga la imagen de Cristo, sea cristiano o no. Seguramente quizás alguno pueda ver. Hoy ya hay niños que ya no saben nada, pero el que ha escuchado es algo que ha quedado sellado junto a Cristo, la idea de pastor, ¿no? Y ya lo decía el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a leer un poquito, ya terminando. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 10. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a leer hasta ahí. Dice que todas las ovejas conocen su voz, que estos son los que siguen. ¿Y dónde encontramos la voz de Dios? ¿Qué decimos de la voz de Dios, no? Yo estuve con gente de iglesias que siempre la esperan oírla ahí, pero así como una trompeta del cielo, ¿no? Que Dios me hable y lo oiga y hasta mis vecinos lo oigan. Pero, ¿qué entendemos nosotros? Puede pasar si Dios quiere, claro. Él es soberano. ¿Qué sería la voz de Dios? Dice que los que lo siguen oyen la voz. Veíamos antes, cuando hablaba del pueblo, que si dieres oído a mi voz, seréis mi especial tesoro, ¿no? Mi pueblo. Si no, no. Por una parte la conciencia, esta es muy importante. A veces olvidamos que la conciencia es la voz de Dios. Y ahí que está, la ley. La voz se traduce en palabras. O sea, cuando Dios habla, sea en tu conciencia o sea por escrito o como sea, son palabras traducidas en tu mente. Son mensajes. Son mensajes. Y a veces la voz de Dios también es lo que hace en tu vida, ¿no? Los cambios que va provocando y que son silenciosos, pero que al final, cuando tú los miras pasado el tiempo, ves un relato ahí también, ¿no? Ves una historia, ¿no? Que te ha contado y que te ha ayudado a hacer los cambios, ¿no? Sí, realmente es una parábola con una imagen muy fuerte, porque por un lado, claro, sabemos que los pastores en esa época y en ese, bueno, ahora también, pero en esa zona eran los que iban por delante. Había otros que iban atrás y llevaban los perros, entonces las ovejas iban por temor, por miedo, pero realmente ahí las ovejas se sentían protegidas, amaban al pastor. Entonces ya la representación de Jesús, pero también de nosotros. Una de las cosas que tiene este símbolo, y acá, bueno, lo habla en la lección, y creo que todo nos ha pasado, es que, claro, tampoco a nuestro orgullo no le gusta identificarse mucho como ovejas. El mundo que dice hoy, la espiritualidad un poco nueva, no, tienes que ser león, ¿no? Vaya león, ¿no? Pero bueno, pero en cambio ser como ovejas, que las ves que tiemblan por todo, que se pierden, que son medias tontas, la verdad. ¿Acaso no somos tontos? Pero es que vamos, ¿no? Si vemos las cosas que hemos hecho, que seguimos haciendo, todo lo que Dios nos ofrece y
seguimos dudando. Pero ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? Pero es que si voy por ahí me va a ir mal. Es que somos, ¿no? Pero esa dependencia, las ovejas tienen esa dependencia. Están en un terreno hostil, hay muchas bestias salvajes, hay muchos salteadores, hay muchos ladrones, ¿no? Pero reconocen la voz. Reconocen la voz. Ahí vamos a ir al tema del pastor, ¿no? Claro, es que eso es realmente donde está la sabiduría y la inteligencia. Si tú reconoces la voz, el sonido de la trompeta, entonces sigues a tu pastor. Hablamos de la voz de Dios. Primero dijeron la conciencia, sí. Y la gente que no ha conocido la palabra de Dios serán juzgados por la conciencia, porque esa es la voz de Dios. Y ahí está la ley. Hablamos de la Biblia, claramente. Nosotros podemos incluir como adventistas, gracias a Dios, los testimonios de Ellen White. Pero ¿qué más? La Biblia lo dice. Ellen White quizá todo lo aclara más a nuestro lenguaje, que los ministros son la voz de Dios, son la boca de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿por eso será tan importante para reconocer esa voz estar en el redil? Digo yo. Bueno, porque si no estás en el redil, ¿cómo puedes familiarizarte? Bueno, pero puedes estar fuera y oírla y unirte al redil, ¿no? Y después tienes que seguir esa voz, claro. Pero Jesús, ¿qué dice? Vamos a seguir leyendo un poco, dice, ¿no? Ahora, yo había una pregunta, dice, y acá lo hemos hablado, hay gente que lo he hablado con más de una persona. Hay un portero, ¿y quién es el portero? Ayer anoche, Laura, mi esposa, estaba leyendo esto y me dice, ¿y quién es el portero? Hace poco con un hermano, con Ángel, estuvimos tratando eso, ¿no? Es decir, Jesús es el pastor, Jesús es la puerta. Entra por sí mismo por el sacrificio hecho. Por el sacrificio Él tiene el derecho de ser el pastor. Y por ese sacrificio Él mismo es la puerta y es el pastor. Pero hay alguien, un pastor, un portero. ¿Y quién es ese portero? Es el mismo de las vírgenes. Es el mismo de las vírgenes, exactamente. Viene el esposo. Dicen que los porteros eran los que cuidaban el rebaño, a veces cuidaban más de un rebaño durante la noche. También estaban los porteros de la ciudad, que era una responsabilidad, no era un simple como ahora quizás puede ser algo que es, desvalorizado. No, ellos decidían quién entraba a la ciudad, quién no entraba, respondían directo prácticamente al rey y al sumo sacerdote. Entonces, y la palabra portero también es vigilante, una atalaya. Entonces, interesante que hay un portero. Juan el Bautista hablaba que él era el amigo del novio. Y hace años teníamos porteros en las calles. Ajá. Que te abrían la puerta incluso. Yo no sé en otros países, pero aquí en España, a partir de los años 50 o así, se inició el tema de la portería, ¿no? No solo en las escaleras comunales y tal, sino había porteros, había gente que iba por las calles, tenían las llaves de todas las casas. Los serenos. Eran como serenos, ¿no? Por así decir. Y incluso si te olvidabas una llave te abrían y podías entrar en tu casa. Claro. Y a la vez eran como vigilantes también, para que no hubieran pues delincuencia y esas cosas, ¿no? Acá dice que hay un portero que es el que le abre la puerta, ¿no? Está muy ligado a Jesús. Sí, las luces de las Exacto. Las luces. Y dice el texto, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando uno ya tiene discernimiento, ¿no? Eso también debemos buscar y pedir ese discernimiento para que no nos engañe cualquier falsa doctrina, cualquier idea, cualquier nueva teoría extraña. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Jesús, repite, pero yo quería ir al final, cuando Jesús dice, ¿no? Es decir, porque Él dice que han venido muchos ladrones y salteadores, que no entraban por la puerta, que entraban por la ventana. Y vemos que ahí claramente era en referencia a Él muy directa a los maestros de ese tiempo,
que estaban enseñando otro camino, otra puerta, otro camino de salvación, pero también a todos los grandes maestros de todas las religiones y filósofos o gente que ha querido encontrar una vía para llegar a Dios que no es Cristo. Que no es Cristo. Porque Cristo implica ¿qué? Ahí llega la ley otra vez, ¿no? El pecado, la ley, humillarme, arrepentirme, tener que cambiar, tener que luchar la guerra quizás más fuerte, la batalla más fuerte de nuestras vidas, que es contra nuestro propio yo. Es un poco también lo que es luchar con Dios, ¿no? Y eso es lo que se trata de evitar y se buscan vías. Claro, cuando uno se trata de evitar eso, Satanás la tiene muy fácil para engañarnos y para ofrecernos una vía muy fácil de supuesta salvación. Pero dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hablábamos del pueblo de Dios, de la iglesia triunfante. ¿Y quién es este pastor? Uno dice, bueno, es Cristo, claro que es Cristo. Pero, ¿quién era el pastor? ¿Quién era el pastor del rebaño de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto? Y que lo ingresó, bueno, por un tema él no pudo entrar, pero lo condujo a la tierra de Canaán. Moisés, ¿no? Hubo Moisés. Cristo va a aparecer cuando ya todo esté definido. Debemos buscar la voz de Dios, ¿no? Debemos buscar también al pastor de las ovejas y pedirle sabiduría a Dios de todo lo que esto significa. Dice, ya llegamos, vamos al final. Bueno, acá hay un texto de un hombre, era alguien adventista, yo no sé, no lo conozco mucho, que es J. McVeigh. Bueno, dice, en el contexto del templo de Jerusalén, así como de las omnipresentes estructuras grecorromanas, los autores del Nuevo Testamento, ¿tiene autores el Nuevo Testamento? Bueno, los escritores bíblicos se les llama autores. Sí, es un poco confuso eso, ¿no? Sí. Cuando se humaniza, lo que decíamos, se humaniza, eso cuando uno ha estado y ha leído las cosas realmente del otro lado, jesuitas, ¿no? Que te hacen teología bíblica, cuando se humaniza mucho la Biblia, se humaniza mucho a Jesús, se le va tratando de quitar la inspiración, ¿no? Hablar de los autores del Nuevo Testamento, el autor es el Espíritu Santo, ¿no? No es de su autoría la Biblia, ellos fueron los escritores, fueron la pluma, la herramienta, ¿no? Bueno, habla de un poco de la metáfora del templo y que es algo que está en construcción. Solo quería recalcar eso, ¿no? Porque se ponen cosas a veces que uno dice, bueno, pero sabemos a dónde se dirige la organización. Voy a leer una cita más, dice, de Ellen White, esto sí, dice, Dios quiere que su pueblo esté unido con los lazos más estrechos de compañerismo cristiano. La confianza en nuestros hermanos es esencial para la prosperidad de la Iglesia. La unidad de acción es importante en una crisis religiosa. Dice, un paso imprudente, una acción descuidada puede hundir a la Iglesia en dificultades y pruebas de las cuales podría no recobrarse por años. Entonces, también realmente Dios necesita un pueblo unido, un pueblo que los hermanos debemos ser también fieles y leales entre nosotros. La lección habla de la lealtad entre nosotros y es muy importante ser leales entre nosotros. Si nosotros estamos aquí, un día el mundo estará entero con una furia que ni nos podemos imaginar contra todos nosotros. Seguramente tendrán que pasar esas cosas para que nos terminemos de unir del todo y dejemos las tonterías. Pero debemos estar unidos. Y siempre cuando hay en las familias, en los amigos, en donde hay grupos de personas, hay problemas. Con que haya dos ya alcanza. Entonces, si tenemos problemas, realmente, ¿no? Si tenemos entre nosotros, esto va para nosotros, problemas con algún hermano, algún pensamiento, algo, uno debe tratar de solucionar las cosas. Yo quería leer, digamos, un poco, acá, bueno, la lección también habla al final del hecho de la salvación únicamente por la gracia, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos hablado, no vamos a ir el tema de la justificación por la fe, pero quería terminar con una lectura, no es muy larga y me gustaría leerlo, que son sacados de cosas de Ellen White. Dice, la autoridad conferida a la Iglesia, que es muy importante este tema. Comprender también que la Iglesia tiene una autoridad, un orden, está organizada, aunque seamos un remanente y ya quizás no tengamos un orden jurídico, no seamos una corporación ni lo vamos a hacer, pero hay un orden y una organización que eso sigue estando. Dice,
Cristo da poder a la voz de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. No sanciona la actuación de un hombre que inicie algo por su propia responsabilidad individual y abogue por las opiniones que elija sin tener en cuenta el juicio de la iglesia. Dios ha concedido a su iglesia el más alto poder debajo del cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia lo que ha de ser respetado. La voz de Dios unido como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la depositaria de la verdad y es la voz de Dios como cuerpo. Los hombres de Dios, aunque es verdad que hay hombres de Dios que a veces se han levantado, digamos, solos, cuando todo iba en apostasía y Dios, aunque eran parte del pueblo de Dios y han comenzado a proclamar un mensaje, nunca estuvieron solos toda la vida. Han tenido un pueblo. Inclusive Juan el Bautista, uno de los personajes quizás más solitarios, tenía sus discípulos, ¿no? Dice, la palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia. Por eso cuando tenemos cosas, inclusive pensamientos, nos pasa algo, lo que sea, debemos ponerlo en la iglesia. Ir con la iglesia y tratarlo. Si creemos que tenemos una nueva luz, pues tratarlo con la iglesia, ¿no? Y confiar en que es la voz de Dios. Hubo un tiempo que la Asociación General era la voz de Dios. Luego dejó de serlo. Y dejó de serlo porque el mismo testimonio de Jesús lo dijo, el espíritu de profecía. Ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares, y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo y cada uno es en sí mismo una iglesia separada. Esto sabemos que se está usando para decir que todos los grupos como nosotros estamos haciendo esto. Pero no es así. Y porque la iglesia debe estar en la verdad. Jesús mismo hizo una iglesia, por así decir, separada, ¿no? Y antes que Jerusalén, que Israel deje de ser casa de Dios, él mismo ya había formado el remanente, en donde continuó el Israel. Todos no pueden estar en lo cierto, y sin embargo se declaran conducidos por el Señor. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. El medio es la iglesia, por eso no podemos actuar como átomos independientes. Debemos estar unidos por esos lazos espirituales como pueblo, como iglesia, como cuerpo, como esposa, que bueno, acá no se ha hablado de ese símbolo, que es muy importante, no lo vamos a tratar, ya Fanny también está presentando el tema del matrimonio, pero es uno de los símbolos más hermosos y más importantes, el tema de la iglesia como esposa. Dice, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales, el despliegue final y pleno del amor de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús venga tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga, que es la iglesia triunfante, y se nos llama a orar para ser parte de ella. Si llegamos hasta el fin o no, pero estar en el remanente y tener la salvación y participar de este despliegue final y de esta declaración y esta proclamación del amor y de la justicia de Dios al mundo y a todo el universo. Hasta aquí ha llegado. Si alguien quiere decir algo. No, es interesante el cuerpo de Cristo, Templo. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de iglesia. O sea, realmente somos como Cristo juntos. Claro. No somos igual a Cristo, por separado. Claro. O sea, la semejanza de igualdad depende de la unidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay una digamos, corrupción en este comprender que lleva a los que defienden que Cristo pues era como Adán después del pecado. Sí, hemos tratado un poco de eso, inclusive el simbolismo, cuando se habla del templo y la casa, el simbolismo del templo, del santuario y las tiendas, ¿no? Está claro, ¿no? A quién simbolizan cada uno. Pero bueno, esto hasta acá hemos llegado, es muy importante, y también el tema de que Cristo es la cabeza, no puede actuar con solo una mano, necesita a todos los miembros, a un cuerpo
organizado y que actúe en armonía y que estén unidos. Y ese es el milagro que el mundo necesita también. El mensaje que damos, lo sabemos, pero tener la unidad, porque si no, la iglesia se romperá también, ¿no? Satanás intenta meter disensiones, problemas personales, cuando ya no puede ir contra el mensaje en nosotros. Entonces sabemos que estamos firmes en el mensaje, nos trata de poner un pensamiento hacia un hermano, una hermana, que esto, mira lo que me dijo, o por qué no se me trata como de... Bueno, muchas cosas no debemos dar lugar y buscar siempre la reconciliación, porque solo así tendrá poder y se derramará la plenitud de la lluvia tardía. Y la gente que quizás está un poco confundida, no conoce realmente la voz, dice hay muchas voces, pero no encuentro la voz realmente. También tiene que haber una iglesia que cumpla atributos y que dé un mensaje que llegue a todo el mundo y a todas las clases sociales y a todo tipo de mente. Y nosotros podemos decir, no con orgullo, sino con verdad, de que de todas las voces dentro del mundo adventista, que es la casa de Dios, que es el pueblo de Dios, que hay el único que está cumpliendo este papel de llegar a todo tipo de gente, de sacar gente de todo tipo, de todo lugar, de toda condición social, mentalidad, religión, es este mensaje. Los otros se mueven en pequeños grupitos entre ellos y no mucho más. Y esta es una característica que tiene que tener el tercer Elías, la iglesia final, de dar el mensaje que llegue al mundo entero para el que se quiera preparar para la traslación y la segunda venida y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pues si alguien quiere decir algo más, si no, hasta aquí llegamos y oramos. Bueno, vamos a hacer una oración. Pep, ¿quieres hacer la oración? Señor Padre, te damos gracias por esta lección de escuela sabática, por todo lo que tú nos das, por este santo sábado que nos regalas con compañía de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están reunidos a través de Internet, Señor, y también por Fanny y Víctor, que están reunidos también con todos los hermanos ahí en Estados Unidos, para que también tu Santo Espíritu pueda estar con ellos, para que aunque estemos separados por distancia, Cristo nos pueda unir a todos. Quédate con nosotros y prepáranos también nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el culto que vamos a recibir. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén.